Es emocionalmente para mí impresionante tener este privilegio en este lugar donde conocí al Señor, poder venir a compartir un mensaje. Gloria al Señor, me sentí galardonado cuando Norberto me invitó, pero inmediatamente me pasó algo que los voy a tratar de narrar con una historia brevemente. Tenemos un tiempo acotado. Voy a poner el reloj para no pasarme. Y para describir un poco la sensación que tengo, voy a hacer mía una historia de Marcos Witt. Voy a cambiar los nombres, pero mantener la esencia de lo que él contó. Él dice que había un pueblito, vamos a decir que podría ser Rafael Calzada, donde una vez había un hombre fiel al Señor que oraba siempre. Y el Señor le muestra por medio de una visión que iba a haber una inundación tremenda. Entonces él, como ya el Señor le había advertido, lo pregonó, nadie le hizo caso, pero él tomó todas las precauciones, hizo un lugar alto, guardó provisión para atravesar esta inundación que venía y poder sortearla y salir ileso de ella. Entonces la inundación vino tal cual como el Señor le había mostrado la visión y él se salvó. Entonces al transcurso de toda su vida, él pregonó y predicó de la fe en el Señor Jesús a través de su testimonio, de cómo el Señor lo había salvado en esa oportunidad con la inundación. Un buen día a este hombre le toca partir a la presencia del Señor. Entonces llega, es bienvenido por San Pedro y le dice: mire, nosotros acá hacemos algo. Cada vez que alguien llega a la presencia del Señor, después de haber alcanzado la salvación, de haber corrido la buena carrera de la fe, le concedemos un deseo. ¿Cómo un deseo? Sí, lo que usted quiera. Se pida usted lo que necesite, lo que quiera hacer. Entonces él reflexiona y dice: la verdad, dice, se me ocurre algo. Yo toda mi vida conté de mi testimonio, así que me gustaría contar una vez más mi testimonio, de cómo el Señor me rescató. Entonces en el cielo pusieron todas las sillas, se llenó toda una multitud de todos los santos salvos y él estaba tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, a punto de salir emocionado por contar por última vez su testimonio ya en la presencia del Señor. Y estaba nervioso, entonces se le acerca a San Pedro y dice: ¿está nervioso? Dice: sí, la verdad que tengo un montón de nervios. Dice: quédese tranquilo, mire, en la primera fila para escuchar su testimonio se encuentra Noé. Así que más o menos así es como hoy yo me encuentro después de haber sido instruido en esta casa con el seguimiento de Norberto. Estoy igual que se sintió este hombre al tener que compartir la palabra, ¿no?, en esta experiencia. Vamos a ir a la palabra de Dios, pero primero me gustaría orar. Vamos a orar, y si nos ponemos de pie mejor, vamos a entregarle este mensaje al Señor. Señor y Padre celestial, en esta hora, Padre, te rogamos, Espíritu Santo, que ministres nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor, que como dice en tu libro de Isaías, es lanzada y llega a cumplir el cometido por el cual vos la lanzaste, Señor. Y esta palabra que vos trajiste primeramente para mi vida, Señor, pueda a través de tu Santo Espíritu ministrar, Señor, a quien vos tenías preparado y trajiste a este lugar, Señor, para recibirla. Yo menguo para que vos crezcas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Vamos a ir a Hechos, capítulo 16, versículo 22. Tenemos en el retro, si no lo busco, no hay problema. Dice que Pablo y Silas estaban predicando en la ciudad, habían estado llevando la palabra de Dios y el pueblo se agolpó contra ellos en el versículo 22 y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a dejar ahí hasta acá esta porción de la palabra. A través de transitar en el camino del Señor, cuando Él alcanzó mi vida, fui siendo guiado al ministerio y siempre estuve sirviendo en la alabanza, ¿no? A pesar de no tener muchos dotes, en su gracia el Señor me puso a servir en este hermoso ministerio. Entonces siempre tenía la inquietud, como todo adorador, de poder alcanzar la presencia de Dios, y de que cuando alcanzara la presencia de Dios en la alabanza, en la adoración, esto pudiera alcanzar al trono de la gracia y que sucedieran cosas sobrenaturales. Ese era mi anhelo. Entonces, en la búsqueda, siempre me acuerdo, había un prólogo de un escritor, y cuando Benny Hinn precedía los cultos, dice que él se ponía a adorar de tal manera que presentaba a la persona de Jesucristo, y cuando presentaba a la persona de Jesucristo, de algún modo se ausentaba y dejaba expuesto al Señor para que todos los glorificaran. Y yo estaba emocionado, yo quería alcanzar eso, poder ser ausente y que se pueda glorificar el nombre del Señor, y que esto sucediera, que el poder de Dios se manifestara. Entonces, en la búsqueda del Señor, empezó a instruirme y a llevarme a través de la palabra, y yo encontraba grandes proezas en el Antiguo Testamento, donde a través de la alabanza los levitas iban delante de la batalla y Dios libraba al pueblo de la mano del ejército opresor. Pero siempre tenía dudas en cuanto a en el nuevo pacto, en Jesús no encontraba precedentes tan poderosos, hasta que el Señor me confrontó con este versículo y pude ver que a través de la adoración de estos dos varones sucedió algo sobrenatural. La cárcel tembló, se abrieron las puertas de todos los presos. Entonces, cuando fui a este versículo, el Señor me empezó a pasear por varios versículos más, y empecé a ver los frutos que tenía el alabar y el glorificar a Dios. Entonces fui a Mateo. Ya estos versículos no los busquen, yo los voy a parafrasear. El versículo central solo es el de Hechos. Y en Mateo 21:16 también el Señor había ido al templo y había sanado a todos los enfermos, primero después de haberlo purificado, y había echado a todos los vendedores. Y se levantaron los jóvenes y empezaron a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Entonces los escribas se enloquecieron y le dijeron: no oye lo que están haciendo. Y el Señor cita el Salmo 8:2 y dice: ¿no oyeron nunca que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y cuando fui a este salmo dice: fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces ya el Señor estaba trayendo una nueva luz. La alabanza no solo era para glorificarle al Señor, tenía el poder y la autoridad para que una cárcel se estremezca y queden todos libres, sino que también hacía callar al enemigo y traía fortaleza. Entonces seguí escudriñando. Ya traía la alabanza fortaleza, traía libertad. Pero me encuentro con este versículo en Éxodo que dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré de ti toda enfermedad en medio de ti. Y en el Salmo 147 dice: porque bueno es cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Pero en el 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero en el transcurso de todo este proceso de Dios, de encontrarme con esta realidad de la palabra, aparecieron los procesos en mi vida. Y yo me identifico mucho quizás con el apóstol Pablo, con Pedro. A mí me impacta esta parte de mi vida, en este proceso donde me identifiqué con Ezequías,
que él le vino una gran enfermedad, y así fue con mi vida. En el medio de la quietud y de la calma, igual que Ezequías dice en las Escrituras, vino la enfermedad a mi vida. Y cuando vino la enfermedad a mi vida, vino de una manera que nos arrasó con un diagnóstico médico de muerte, con un diagnóstico donde el médico me miró y me dijo: no sé cómo podés estar en pie, yo veo acá todos tus informes y vos tendrías que estar intubado, no entiendo cómo estás parado. Y después se empeoró porque el diagnóstico se asemejaba al de un amado amigo mío que había partido. Entonces, en mi auto, uno de los días, esperando que mi esposa había de hacer las compras, empezó en mí un enojo, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Dios había restaurado mi vida, estaba sirviendo. ¿Y por qué me había venido esto? Pero en el medio de donde mi mente estaba perturbada, empezó a fluir dentro de mí una alabanza, y empecé a adorar a Dios y empecé a ser quebrantado. Y yo en ese momento no entendía mucho lo que pasaba, pero sentí un punto de inflexión, algo distinto estaba sucediendo cuando había alabado a Dios. Ahí en la soledad de mi auto, en medio del enojo, no venía de mí, era el Espíritu Santo ministrando la palabra de Dios, que es verdadera y eficaz, diciéndome: esta es la manera, a través de la alabanza, a través de la adoración, este es el modo. Y al día siguiente, a la semana, estaban mis nuevos estudios médicos. Y el médico miró los estudios y me dijo: mire, yo no sé lo que usted está haciendo, no me doy cuenta, no me lo puedo imaginar, pero sígalo haciendo porque los estudios se revirtieron, los valores están bien, no sé lo que sucedió, pero acá hay un nuevo diagnóstico para usted, porque la mano de Dios se había movido, fiel a su palabra, trayendo sanidad para mi vida. Gloria al Señor. Yo no sé si estás en algún proceso de enfermedad y por qué te lo está haciendo pasar el Señor, pero sé que la mejor manera de batallarlo es adorando al Señor, es dándole gloria al único digno de toda alabanza. Mire, si va a aplaudirle, apláudale bien, porque Él es merecedor de toda gloria, porque su palabra se cumple. Lo viví, se hizo verdadera y eficaz la gracia de Dios, trayendo sanidad. Al poco tiempo nos pasó lo mismo con mi esposa y también dieron el diagnóstico, pero yo acá ya estaba canchero. Me dijeron: mirá, esto no sé qué es, los valores están mal, vamos a tener que abrir porque esto no parece un apéndice. Y yo salí al auto y empecé a glorificar al Señor, y cuando entré me dijeron: ya está. Digo: pero ¿cómo? ¿No era que estaban los valores? No, está todo bien, pero ustedes dijeron que estos valores había algo más raro. ¿No habían dicho eso? No, mire, ya está. Ahora en un rato, si no es hoy, mañana se va a su casa. Dios ya me había enseñado la forma de guerrear y de batallar contra la enfermedad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En cuanto al versículo que habíamos compartido, de que el Señor trae fortaleza, un tiempo después voy a compartir Isaías 61:3. De vuelta, no lo busquen. Y dice en la palabra de Dios que a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Y en este versículo también está hablando de la alabanza, pero lo que me partió, lo que rompió mi entendimiento, es que la palabra utilizada para manto acá es ato, que es una palabra que significa, que da idea de una armadura, no de una vestidura, sino de algo que nos cubre, que nos deja hendidura, que nos protege de los ataques. Entonces entendí que la alabanza también había fortaleza, y Dios nos guardaba del ataque. Pero en este proceso, y verdaderamente me emociono por la mano de Dios sosteniendo y no por angustia, porque Él ya se manifestó en esta área, me tocó vivir el más duro de mis procesos hasta hoy. En el medio de la pandemia, sirviendo a Dios, vino a nuestra casa y fuimos todos contagiados de COVID. Y fue tanto la
la fuerza con que vino, la carga viral, lo que nos hizo percha. Y yo terminé internado y con una neumonía bilateral, de vuelta en un estado delicado. Pero en este proceso yo sabía cómo batallar, alababa a Dios, glorificaba a Dios, exaltaba a Dios aún en la clínica, pero mientras yo vivía mi proceso en el hospital, me enfermaron mis padres. Y el 31 de mayo, falleció mi mamá, partió con el Señor. Y el 3 de junio mi papá. Entonces, en el medio del cementerio, con los féretros, en una circunstancia donde no pudieron venir ninguno de mis hermanos, apenas pudimos entrar nosotros, no había despedida, solo era desde una camioneta entrando. Yo no estaba de acuerdo con lo que Dios había determinado, yo había batallado como Él me había enseñado. Pero en ese momento en el féretro, sin tener nada que ver con mi conciencia, otra vez empezó a fluir. Y empecé en ese lugar a decir: bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Y esa canción continúa diciendo: y en el día de angustia, en Él esperaré. Y en el tiempo de felicidad, también le buscaré. Y yo no entendía por qué estaba fluyendo esto dentro de mí. Y era el Espíritu Santo ministrando a mi espíritu, diciéndome: yo traigo fortaleza en este momento de dificultad, yo te sostengo, yo soy el manto que te cubre, yo soy el manto, yo soy el que te levanta. Y los que miraban de afuera decían: estás loco. Pero locura en el Evangelio es para los que se pierden, pero para los que creemos es poder de Dios, sosteniéndonos en cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad. Era su espíritu diciéndome: es por acá. Yo sé que no lo entendés ahora, pero alabándome es como vas a conseguir mantenerte de pie. Es alabando al Señor. Es alabando al Señor. Entonces Dios ministraba mi vida. Ya sabía que alabando a Dios se derrumbaban cárceles, que glorificando el nombre del Señor también se batallaba con la enfermedad. Y aún en el peor de los momentos, Dios también a través de la alabanza podía sostenerme. Podía sostenerme. Él tenía el poder, la autoridad. Por eso David decía: ¿por qué te afliges, alma mía? Yo te seguiré alabando a mi Dios, el Dios de mi salvación. Él había entendido esto. Él había entendido esto. Después seguía escudriñando, y la verdad que alabar a Dios tiene un montón de victorias cuando exaltamos el nombre de Dios. Por eso el Señor me traía esta mañana a decirte: tenemos que glorificar al Señor, no importa las circunstancias, no tiene que ver con nuestro estado anímico, no es almático, es espiritual, poderoso. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, poderosas espirituales. Y en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, el rey Ezequías estaba en una situación donde iba a ser atacado por una gran multitud. Y él tuvo temor. Quizás has estado igual que yo en circunstancias que no tienen que ver con enfermedad, que no tienen que ver con luto, sino que estamos amedrentados por las situaciones diarias, por situaciones económicas. Y eso nos apabulla como si fuera una gran multitud que viene en medio de nosotros. Entonces en este versículo dice que se levantaron los levitas y dijeron en el capítulo 20, versículo 15: y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino del Señor. Y en el capítulo 17 dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso, parados y estad quietos. Y esto me impactó. Digo, empezaron a glorificar el nombre del Señor. Venía un ejército en contra, pero el Señor dice: quédense quietos. Una vez más, una demostración del que el Señor nos insta a tener fe.
a poder glorificarle en medio de la dificultad, porque quédense quietos, porque la guerra es de Él y no es nuestra. El Señor es quien pelea por nosotros. Y dice que al otro día se levantaron los levitas y los hijos de Coad y los hijos de Coré para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y empezaron a glorificar, igual que en Jeremías, que su misericordia es para siempre. Y dice que cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir la emboscada de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando glorificamos el nombre del Señor, Él pelea por nosotros, Él va enfrente de nosotros, Él es el que se encarga de todas las situaciones. Es Él, tenemos que creer, glorificarle. Él es digno de toda alabanza. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Pero cuando seguí buscando en la palabra de Dios, viene la parte donde por lo general nosotros no lo subrayamos, ¿vieron? A nosotros nos encanta subrayar la parte donde dice en la Biblia somos victoriosos, somos más que vencedores, pero donde dice vendé todas tus cosas y dáselo a la pobre, esa no la subrayamos, pero seguro. Entonces nos encanta ver las victorias y el poder de Dios que desata la alabanza. Pero el verdadero motivo por el cual el Señor me dio esta palabra para compartir primeramente para mi vida, porque yo era el que estaba buscando y tratando de encontrar cuál era la alabanza genuina. Y una vez que impactó en mi vida y me lo mostró, seguramente porque era el que más lo necesitaba o el que más lejos estaba de la realidad, habló a mi corazón claramente de compartirlo con la iglesia. Entonces empecé a escudriñar cuál era la verdadera alabanza. Y la verdad que muchas veces nos confundimos o tenemos en cuenta como la alabanza y la adoración solo el momento del culto donde están los instrumentos. Pero la verdad es que el enemigo, el diablo, ha sembrado no solo en las congregaciones, ¿no? Que ahora vamos a ir a ese punto, sino que en la sociedad entera, algo que fue creado, nosotros fuimos creados en medio de la alabanza y de la adoración, de deformarlo de tal manera para que en vez de sea para darle gloria a Dios, tenga otro sentido. Y en Génesis 4:16 nos cuenta la Biblia, después de la ofrenda de Caín y Abel, y habla de Caín como alguien que salió delante de la presencia de Dios. Y es el primer indicio bíblico donde habla de una persona que encontró la complacencia en hacer el mal, lejos de Dios. Y no es casualidad que desde esta corrupción que nacía a través de Caín, en su descendencia vaya siendo deformándose y alejándose cada vez más de Dios. Y en medio de la descendencia de Caín, no la voy a nombrar toda, pero en el versículo 20 dice que de Adá, que es de la descendencia de Caín, dio a luz a Jabal, padre de los que viven en carpas y que crían ganado. Y en el 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, que es el artífice de toda obra de bronce y de hierro, y es el primero en crear armas. Pero el punto que quería compartirte hoy es que el hermano de Jabal, que fue Jubal, fue el padre de los que tocan la flauta y la lira. Y el nombre Jubal significa como un puente, como un flujo de agua, como una corriente. Y fue lo que Satanás utilizó para introducir desde esta descendencia de maldad el que la música y los instrumentos ya no sean para glorificar el nombre del Señor, sino que sea para que en nuestras emociones cause otro tipo de cosas. Por eso cuando van a ver que los muchachos escuchan rock o se ponen eufóricos o estas canciones que provocan esos bailes de empujarse, y cuántas veces no, en el medio de una angustia o andando mal de amores, hemos escuchado alguna canción romántica que nos lleva a ese punto de angustia. Y voy a contarles un episodio de eso. Yo era novia de mi esposa, todavía no conocíamos al Señor. Y me acuerdo que siempre me esperaba en la puerta de la casa. Yo venía una torrante a cualquier hora y ella estaba esperándome. Pero una buena noche
llegué y ya no estaba. ¡Ah! ¿Qué pasó? Y ahí, en medio de... Se largó a llover encima. Parecía la nube de la Pantera Rosa, me decía. Y en el medio de la lluvia, del frío y todo, y no estaba la muchacha, me acordé de una canción, y, Señor, perdóname, no quiero ser sacrílego en tu altar, pero una de Huff, que decía que fría es esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Y yo estaba angustiado, ¿y qué hice? Agarré con un pedazo de ladrillo y escribí toda la calle: te amo, te quiero, no me abandones, por favor. Y al otro día ella salió y vio eso impactado. ¿Cómo terminó la situación? Terminé casado, y después de casado, ¿qué viene con el casamiento? La suegra. Así que miren, si te dará alguna maldición el efecto de escuchar música secular, por favor, no la escuchen. Siempre hago el mismo chiste, pero en realidad es para aprovechar para honrar a mi esposa, porque muchos me ven sirviendo y se piensan que el que tiene el llamado del matrimonio, no sé cómo decirlo para que no suene mal, o el que sirve a Dios soy yo, pero el verdadero pilar o quien el Señor utilizó para que esta familia sea restaurada y yo pueda estar hoy en este momento compartiendo la palabra, es la vida de mi esposa, que a pesar de mis tropiezos y de mi falta de fidelidad se mantuvo fiel, clamando, orando, intercediendo con lágrimas para que mi familia fuera restaurada. Esa es la verdadera sierva de Dios. No estaría acá de ninguna manera. Así que si, mujer, tu esposo anda por ahí, no dejes de clamar, porque Dios escucha tu clamor y ve tus lágrimas. Bueno, en esta deformación que hay de lo que es la alabanza del Señor, y la verdad que tengo un montón de versículos, pero vamos a tratar es mucho material de estudio, no es para este momento, pero sí tratar de resumirlo, porque en medio de esta manifestación y de las formas de alabanza, me encuentro con este versículo en Amos, capítulo 5, versículo 21-24, que dice: aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestro holocausto y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, y quita de mí tu multitud de cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la injusticia como impetuoso arroyo. Entonces, Dios, Señor, si te estaban dando gloria, si te estaban exaltando, como dice en tu palabra en el Salmo 150, con salterio, con arpa, ¿por qué vos te enojaste y desechás por completo lo que nosotros conocemos como que es el culto de alabarte y de exaltarte? Si yo he visto los beneficios, pero la realidad es que también lo hace en Mateo capítulo 15, cuando dice: este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y también lo replica, en realidad anteriormente lo había dicho en Isaías, cuando dice: porque tienen temor enseñado por hombres, hablando de que no es el cántico, con eso no alcanza, no es la manifestación, no es la reunión, no es la música. Está hablando de que alabar a Dios es algo mucho, mucho más profundo. Entonces encontré que cuando el Señor habla de alabanza a través de todas las Escrituras, usa varias palabras, pero yo seleccioné solo 3 para que el Espíritu Santo en esta mañana pueda ministrarte de verdaderamente qué es glorificar al Señor. Y una es proskuneo, que significa besar hacia. Esta es la palabra más usada cuando en las Escrituras, en la lengua original, habla de alabanza, y nos está dando idea de intimidad, porque de un beso es algo de intimidad, besar hacia. Y también usa la palabra sabesamaya, que es un acto de temor reverente o de respeto, y la palabra eusebeo, que es una vida de santidad o piedad. Entonces el Señor hablaba a mi corazón: alabar a Jehová, alabar a Dios,
no tiene que ver con los instrumentos solamente, sino que los instrumentos, los aplausos, 120 formas distintas hay de indicios de cánticos para alabar a Dios, 7 de aplausos, 12 de levantar las manos, pero alabar a Dios es mucho más que las formas de alabarlo. Alabar a Dios es un estilo de vida. Alabar a Dios es glorificarle a través de nuestras vidas apartadas en santidad, para gloria y honra del Señor. Pero lo que culmina todo esta enseñanza del Espíritu de Dios hacia mi vida, de que es lo que el Señor busca como adoración. ¿Me pueden acompañar los músicos? Vi que estaban ensayando, había una canción que estaban cantando, que mi corazón... ministren con esa canción. Y el secreto de cómo poder llevar a cabo esto, de una vida de santidad, una vida apartada de Dios, es cuando la verdadera esencia de la adoración es para el Rey de Reyes y no usamos la alabanza como un medio para beneficiarnos. Es verdad que trae sanidad, es verdad que nos libra del enemigo, pero la verdadera esencia de la alabanza es glorificar al único digno de alabanza, de gloria, de exaltación, no por lo que me puede dar, sino por lo que ya hizo en la cruz. Sino por lo que ya hizo en la cruz. Y en Levíticos capítulo 10 se fundaba el servicio sacerdotal. Moisés le había determinado a Aarón, como Dios le había mandado, una serie de pasos para ofrecer sacrificio y alabanza a Jehová. Y cuenta la palabra que el holocausto era quemado por fuego desde el altar. Pero los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, después de haber visto esta ceremonia, buscaron sus incensarios y prendieron un fuego cualquiera y fueron a presentar un holocausto. Y dice que la ira de Jehová los consumió, porque habían presentado al altar del Señor un fuego extraño. Y esto no era más que un simbolismo de lo que iba a venir en el sacrificio de la cruz. En el sacrificio de la cruz, el fuego del altar era la sangre derramada de Jesús, el sacrificio, enseñándonos. Y Jesús en la cruz, aboliendo para siempre el trabajo del sumo sacerdote, para convertirse Él en el sumo sacerdote y enseñarnos que la única manera de glorificar, exaltar al Señor y tener una vida de santidad y de piedad es a través de la cruz de Jesús. De la cruz de Jesús, donde Él se sacrificó, donde su sangre derramada nos justificó, donde nos convirtió a todos y nos dio la autoridad ya, no de uno solo, de un hombre imperfecto, para realizar el trabajo del sacerdocio, sino, como dice en Apocalipsis 5:9, a través de sacrificio en la cruz. Y en el 10 dice, nos constituyó a todos reyes y sacerdotes. No es una potestad de los músicos, no es una potestad de los que están apartados para adorarlo, es algo que el Señor nos entregó a través de su sacrificio y nos dio acceso a todos al lugar santísimo a través de la cruz, para darle gloria y honra en ese lugar donde, caídos, rendidos, fuimos restaurados, redimidos y comprados por precio alto, por precio de cruz. Vidas cambiadas para la gloria del Señor. Y solo por medio de la cruz podemos rendir esta alabanza. Vamos a entonar esta canción y yo quiero invitar que si hay alguien en este lugar que quiera en esta tarde ser un adorador, ese adorador que provoca que las cadenas se rompan, que las cárceles tiemblen, que entienda que el Espíritu de Dios nos dice que glorificarle es mucho más que las formas, en nuestros corazones rendidos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, no por lo que me va a dar, sino por lo que ya hizo, por el sacrificio en la cruz,
Por eso el Señor me conmovía cuando vine a esta reunión y cerraba todo este concepto que me venía hablando. Lo entendí cuando nuestro pastor decía: y el manto de Elías y de Eliseo era Jesús. El manto de alabanza que nos cubre y nos protege de todo es Jesús. Es Jesús. Él es el manto. Es por medio de Él y de su sangre y de su sacrificio que podemos. Vos no conocés al Señor y estás escuchando de estas manifestaciones poderosas, de que nosotros con nuestras vidas entregadas como Pablo y Silas, miren qué preciosa y poderosa forma de evangelizar. Con nuestras vidas derramadas en alabanza y de oración, provocamos que las cárceles y las cadenas de todo nuestro entorno se rompan. Porque lo que provocó el temblor no fue solo la alabanza en la dificultad, sino que eran hombres con vidas entregadas en sacrificio agradable a Dios. Como sacrificio vivo, no era solo el canto, era su vida. Pero quizás vos en esta tarde estás de espectador como ese carcelero de Filipo, que cuando vio este mover de Dios y este temblor quiso quitarse su vida. Te digo en esta mañana, igual que le dijo Pablo, no lo hagas. Y si a vos te pasa lo mismo que a este carcelero que dijo: ¿qué tengo que hacer para alcanzar esta salvación? Te digo lo mismo que le dijo Pablo: acepta al Señor Jesús en tu corazón y serás salvo tú y tu casa, con una de las promesas más poderosas del Evangelio, que cuando aceptamos a Jesús, todo, nuestra vida cambia, nuestro entorno y nuestra casa alcanza salvación. Gloria al Señor, gloria a Jesús.